tardes. Bienvenidos al segundo encuentro de logística de los materiales. Como tal, se asocia al módulo número 2, también de la asignatura. Conversaremos sobre el respecto. Bien, a modo de complemento, repaso, recordatorio de todo lo que tiene que ver con la asignatura, específicamente módulo 1. Allí se hablaba un poquito de solicité que la actividad relacionada con los aspectos generales de la logística de los materiales propiamente dicho. Empezamos con logística. En esencia, a qué se refiere ella es a todas las actividades que involucran la colocación y manejo de algo. Bien. Tiene que involucrar lo que es espacio, lo que es tiempo, lo que es medios de movilización, de transporte propiamente dicho. Bien. Y cuando hablamos de materiales, todo lo relacionado con elementos tangibles en primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tocar, que tienen sus características físicas de ancho, alto, volumen, profundidad y demás. ¿Ok? eh, Normalmente se le asocia a los materiales, se le asocia con la parte que se refiere a materias primas, esos elementos que de alguna manera nos sirven de entrada en los procesos productivos. Bien, pero no se limita a ello. Cuando hablamos de materiales, estamos hablando de que vamos a movilizar cosas, como les decía, algo que es tangible. Entonces puede ser también tranquilamente materiales o productos, lo que llamamos productos en proceso, es decir, empezamos en un momento dado la transformación de los materiales y los dejamos sin terminar o con un acabado primario, que luego puede ser sometido dentro de nuestra misma empresa, dentro del mismo sistema productivo o un sistema productivo paralelo, puede ser objeto de una segunda transformación o tantas transformaciones como sea necesaria hasta obtener el producto final. ¿Ok? O en su defecto, pudiéramos estar hablando precisamente que materiales también pueden manejarse o pueden considerarse esos productos finales. En esencia, cualquiera puede ser, pero mayormente nos vamos a concentrar hacia la idea de que sean las materias primas, todo lo referente a las entradas, ¿ok? Esta parte es muy, muy importante, porque son precisamente ellas las que dan vida o las que permiten dar inicio al proceso productivo en sí, a la labor dentro de la empresa. Recordemos que nuestra área de trabajo como ingenieros industriales, en primera instancia debe estar orientada hacia el desarrollo de actividades dentro de los procesos productivos, dentro de esa área o planta de procesos, donde se emplean maquinarias, equipos, herramientas con una cierta y determinada disposición a lo largo y ancho del espacio propio de la empresa, que conocemos normalmente como planta, lo que conocemos también como distribución de planta, de forma tal que se avance progresivamente eh, con estos materiales y se vaya logrando la transformación adecuada en el momento preciso, de la forma requerida, y obtengamos al final de esa línea de producción lo que conocemos como un producto. Bien, sea al principio o sea al final del proceso productivo e incluso dentro del mismo proceso productivo, puede ocurrirse o puede darse la necesidad de utilizar los famosos inventarios. Como tal, ¿qué es un inventario o qué pudiéramos nosotros entender como un inventario? Bueno, podemos verlo como en esencia la actividad o bien como el sitio donde ocurre dicha actividad. Si lo vemos desde la primera instancia, es decir, la actividad propiamente dicha, es cuando
procuramos el cúmulo o acumular, reservar en un espacio una cierta cantidad de algunos elementos a fin de que estén a la mano, a plena disposición en un momento determinado de el proceso productivo o de las personas, eh, y que no permitan nunca detener el proceso o minimizar la detención. Es decir, el inventario es esa cantidad de materias o de materiales que tenemos localizados en un cierto y determinado espacio dentro de la planta y que cuando lo necesitamos utilizar, vamos y lo buscamos. O bien, constantemente va a estar proveyéndose, va a estar surtiéndose a la línea de producción como tal. Hablamos de tipos de inventarios. Están los inventarios iniciales, los inventarios en proceso, los inventarios eh, de productos terminados. Bien, inventarios de materiales, inventarios permanentes, inventarios itinerantes, inventarios eh, intermitentes. Cada uno va a recibir su nombre va a complementar su definición en función de lo que es, para lo que sirve, del uso que se le está dando en un cierto y determinado momento. Pero en esencia todos ellos es la acumulación de cierta cantidad de elementos en un lugar particular. Ese lugar tiene que cumplir con ciertas características. Bien, y por eso cuando yo hablo de lugar también a veces se dice eh, el inventario, bueno, está allí, el inventario es el lugar donde está el depósito como tal. O bien se le puede llamar de esa forma, se le puede llamar al sitio propiamente dicho, se le puede llamar depósito o se le puede llamar almacén. Almacén de materiales, almacén de productos en proceso, almacén de productos terminados. ¿Por qué esto es importante de estudiar en esta asignatura, logística de los materiales? Bueno, porque precisamente la logística involucra todas esas tareas de disposición, colocación, tener las cosas a la mano en el tiempo adecuado, procurar que lleguen y que salgan en el momento debido y preciso. Todo esto es logística. Bueno, ¿dónde están todas esas cositas o dónde están esos elementos que van a ser objeto de estas actividades? En los inventarios. Bien, esa parte es muy, muy importante. Además, para los ingenieros y el proceso productivo en sí, la esencia de su razón de ser, que siempre buscamos producir, 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 generar, 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 fabricar, propiamente dicho, ser productivos, ser sumamente eficientes, depende de tomar en cuenta, considerar, hacer los respectivos cálculos, eh, tomar las medidas pertinentes desde todo punto de vista del uso y manejo de los inventarios. Ok, yo quiero tener un proceso productivo, yo como buen ingeniero que debo ser, debo planificar mis actividades. Y estas actividades involucran estimaciones de que van desde calcular la cantidad de tiempo que requiere eh, o que se va a emplear para fabricar o para elaborar un servicio, un producto. Bien, también la cantidad de materiales sí, materiales, de insumos o de entradas, en dado caso, que vamos a requerir para hacer ese producto. Pudiéramos estar hablando de materiales como mm, la materia prima propiamente dicho. También pudiéramos estar estimando, como buenos ingenieros como decía, pudiéramos estar estimando todos esos insumos complementarios. ¿Qué tanto, por ejemplo, es que se me facilita un poquito más hablarte con ejemplos prácticos? Queremos fabricar
un bolso, una cartera para dama, vamos a decirlo así, en un material tipo cuero, eh, en la esencia de una cartera que tiene, ¿bien? Tiene el cuero propiamente dicho, tiene su forma rectangular, cuadrada, circular, romboide. Normalmente las carteras son así de esa forma, ¿bien? Perdón. Y ella va a tener tal vez broches, cierres, eh, hebillas propiamente dichas allí colocaditas y dependiendo de la cantidad o el tipo de modelo, el tipo de bolso que estemos fabricando y por supuesto la cantidad que queramos fabricar, vamos a hacer estimaciones y en un momento dado esos cálculos nos van a servir o nos van a alimentar información para lo que se refiere a los inventarios. Eso es lo que llamamos la planificación en ingeniería. Entonces, supongamos que el bolso tiene dos bolsillos, esos bolsillitos llevan sus respectivos hebillas, tiene una parte superior con un cierre, tiene unos broches que van a permitir ajustar la correa o la cinta del bolso, tal vez algunos que estén de adorno. Entonces yo digo, bueno, yo por cada bolso que voy a fabricar necesito dos hebillas, necesito un cierre, necesito tantos metros o tantos centímetros cuadrados de cuero con ciertas y determinadas formas. Requiero también un cinturón, una correa, vamos a decirlo así, o una pieza como tal que nos va a servir para el bolso. Necesito tener 10 broches. Ok. Y yo digo, empiezo a estimar el proceso productivo y digo, bueno, hacer un bolso a mí me va a llevar, si trabaja una sola persona o trabajan dos personas, como definamos el proceso productivo, decimos que cada bolso requiere 4 horas de trabajo, una estimación. No me estoy basando en información que yo conozca previamente, sino que lo estoy haciendo en este momento. Bien. Entonces, pudiéramos decir que la jornada laboral en Venezuela son 8 horas diarias. Si yo en un solo bolso empleo 4 horas, pudiera decir que en el día se pueden hacer dos bolsos. Si la persona está trabajando una sola persona por cada bolso, pudiéramos decir una persona va a confeccionar, va a elaborar 2 unidades del producto. Bien, yo necesito que la producción sea 10 bolsos al día. Entonces, si una persona hace dos, ¿cuántas necesito tener para hacer los 10? Bueno, simplemente aplicamos una regla de tres y decimos, con 5 trabajadores, yo puedo elaborar los 10 bolsos diariamente. Por consiguiente, si yo trabajo 5 días a la semana, como lo establece la ley del trabajo, 10 bolsos diarios por 5 son 50 semanales, 4 semanas por mes son 200 mensuales. Yo trabajo 12 meses en el año, estaríamos hablando posiblemente de 2.400 unidades al año. Eso es el material los productos que yo necesito. Y yo tranquilamente en función de esa información puedo establecer los niveles de inventario. Puedo establecer el requerimiento de materiales y a su vez el requerimiento de espacio físico para almacenar, bien sea eh, los materiales propiamente dichos, la materia prima, bien sea los materiales en proceso o los productos terminados. Es una actividad secuencial, es una actividad que de alguna manera se va desarrollando en función de la planificación. Luego yo lo que hago es verificar que es todo lo que yo planifiqué exitosamente se haya ejecutado. Esa es la tarea importante a realizar allí. ¿Ok? Entonces, les decía,
Vamos a decir, el bolso tiene 10 broches y yo quiero tener el material dispuesto para un mes. Contar en la empresa con el material suficiente para fabricar eh, los bolsos necesarios en un mes. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la empresa que me provee los materiales me hace las entregas es una vez al mes, o una vez cada 3 semanas, o una vez cada 5 meses, perdón, 5 semanas. Entonces, nosotros tenemos que planificar en qué momento entra, en qué momento se produce, en qué momento sale. Todo tiene que jugar y tiene que coordinarse de forma que no se detenga, que no hayan atrasos, que no hayan adelantos. Es decir, que trabajemos tan rápido que en un momento dado nos quedemos sin materiales para trabajar. No, todo tiene que estar, digámoslo así, de alguna manera como en cronómetro. Bien, perfectamente cronometrado, perfectamente calculado la secuencia de actividades, de manera tal que trabajemos constantemente, ¿bien? Y que cuando hagamos alguna detención del proceso productivo sea porque también se planificó. Vamos a decir, bueno, el proceso productivo resulta que yo trabajo solamente 8 horas al día. Ah, bueno, chévere, cuando finalizan esas 8 horas se detiene el proceso productivo. Pero al día siguiente, cuando llegamos al momento cero, arrancamos nuevamente. Y está todo previamente planificado. Yo les decía, 10 bolsos diarios, 50 a la semana, 200 al mes. Perfecto, yo necesito tener un espacio suficientemente cómodo, amplio, con todas las condiciones medioambientales y de seguridad que me permita y me garantice depositar los materiales allí y que bajo ninguna circunstancia se deteriore, sino que ellos estén en las condiciones óptimas de funcionamiento para al momento de ingresar a la línea de producción, lo haga adecuadamente y el producto salga con la calidad y la terminación deseada. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Fíjese que cómo todo se engrana, cómo todo va manejándose consecutiva y correlativamente. Bien, entonces, yo decía, necesitamos 10 broches por bolso y yo quiero tener en almacén, en depósito, en inventario, quiero tener lo equivalente a un mes de fabricación y yo digo, son 200 bolsos al mes, tendría que tener 2000 broches dispuestos en una forma adecuada que cuando yo los requiera me sea fácil ubicarlos, fácil extraerlos de ese depósito, colocarlos en la línea de producción y simplemente elaborar o fabricar el bolso, utilizarlos en el momento debido. ¿Cómo lo voy a sacar del depósito? Lo voy a sacar diariamente, lo voy a sacar semanalmente, lo voy a sacar cada 15 días o lo voy a sacar una vez al mes. Nosotros, como ingenieros, hacemos los cálculos correspondientes, las estimaciones, la logística para indicar cómo va a ser esa requisición de los materiales. De eso es lo que se trata logística, decir cuánto y en qué momento. Bien, en qué momento y en qué cantidad, si queremos cambiar el orden de los factores. Eso es. Y cómo se va a disponer. Esos broches se le van a entregar a la persona lanzándoselos como si fuera una chapita o se le va a entregar en un depósito, en un recipiente particular. Se va a entregar haciendo un control respectivo. Mira, fírmame aquí que yo te entregué tantas unidades. Eso también es parte de la logística y eso también es parte de las actividades que podemos planear y es parte del control que podemos tener en un momento dado. Las decisiones son tomadas por la empresa, son por sus administradores y simplemente las acatamos. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Si yo digo que necesito tener la cantidad suficiente de hebillas y decíamos que eran dos, bueno, necesito tener 400. Si, por ejemplo, necesito tener un cinturón para colocárselo al bolso,
Debo requerir 200. ¿Cómo los voy a utilizar? Bueno, ahí vamos a estimar. Eso es lo que conocemos como un inventario. Yo digo que quiero tener los 200 todo el tiempo y cuando se llegue a una cierta cantidad de producto ya sacado del almacén, hago la requisición para que me lo renoven al tiempo. Voy a explicarme en este sentido. Bien, vamos a decir, el primero del mes, el día 1 del mes, hacemos la revisión del inventario y tenemos allí eh, los 400 hebillas. Bien, semanalmente vamos a ir sacando 100. Resulta que cuando yo hago la requisición del material, la empresa a mí me tarda, desde que yo solicito el material hasta que me lo entrega, son 4 días. Yo recibo el material, lo chequeo, es un día. Lo entrego en el depósito, es otro día. Estaríamos hablando de que yo en 6 días puedo renovar mi inventario para arrancar el día 1 del siguiente mes nuevamente con 200 unidades. Bien, ¿cuánto sería el tamaño del lote o del pedido que yo pudiera estar haciendo? Como yo quiero que estén 200, pues yo pudiera decir tranquilamente, eh, mi pedido va a ser de 200 unidades. Del 1 al 8, o del 1, sí, del 1 al 8, vamos a poner allí, yo estoy utilizando mis primeras 100 unidades. Me van a quedar para iniciar la segunda semana 300 unidades. Lo utilizo del 9 al 15, otras 100 unidades. Por consiguiente, me quedan pendientes por gastar o por utilizar 200 unidades. Y en la semana 3 comenzaría el día 16 y digamos que termina por allá el 24 o el 23. eh, yo gasto 100 más, me quedan 100 en depósito y ahí en ese momento cuando llega a la cantidad de 100 yo digo, necesito pedirlo. Ya sé que 4 días me va a durar, 4 días va a tardar desde que yo pido el producto hasta que me lo entregan. 5 días para, perdón, un día adicional para revisar, constatar toda la calidad del material, un día para almacenarlo, son 6. Quiere decir que yo hice el pedido el día 23 para el 29 y ya está todo listo. Termina el mes en el día 30. La material está en depósito. ¿Cuánto producto me queda allí almacenado? Prácticamente los mismos 200 que me llegaron, porque está terminando de salir la materia prima del mes. Por consiguiente, cuando se inicia nuevamente el día 1, solamente tenemos en depósito las 400 unidades de villas. Y así sucesivamente cada uno de los materiales que se requieran en el proceso productivo. Bien, todos los materiales. También pudiéramos decir que no son materiales, son equipos, son implementos, pero le pudiéramos dar la misma eh, actividades o desarrollar las mismas actividades con todo lo que se refiere al uso de ciertos elementos dentro del proceso productivo, la maquinaria y propiamente dicho. No son materiales. Una máquina es una máquina y el material es material, pero en esencia se le puede dar la misma, el mismo tratamiento o el mismo manejo como tal, o la forma de manejarlo, más no necesariamente del mismo modo. Bien, así vemos cómo es de importante los inventarios. Eh, Fundamental tener un control del inventario. Un inventario que no se controle puede propiciar pérdidas monetarias, que es grave para una empresa y más hoy en día. Bien, también pudiera suceder que por una mala estimación, entonces eh, en un momento dado nos quedamos sin materiales y cuando se viene desarrollando la actividad, la línea de producción,
eh, vamos a buscar materiales en el depósito y resulta que no hay. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede? Vale, se detiene el proceso productivo, por consiguiente no tenemos un producto terminado y grave si de alguna manera ya se vendió, ya se anticipó la venta de ese producto, la colocación del mismo, ya se programó la logística que tiene que ver con las entregas de esos productos terminados. A la vez, yo ya había hecho un pedido previo, entonces resulta que se me descontroló todo. Entramos en crisis, entramos en una situación problemática. Fíjate qué tan importante puede ser eh, tomar las previsiones al caso. Entonces, en este sentido, es cuando nosotros hacemos registros y nos valemos de la estadística, de la probabilística, la estadística probabilística o de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso es lo que involucra cuando trabajamos también con inventarios. ¿Por qué? ¿Por qué tomarlo de esta forma y no hacerlo como usted decía, profe? Constantemente voy a solicitar 400 hebillas, 2000 broches, 200 cierres. Bien, porque resulta que los productos, depende del tipo de productos, hay momentos del año en los que tenemos mayor o menor consumo. Bien, vamos a poner también nuevamente un ejemplo. Época escolar. ¿Cuándo inicia la época escolar acá en Venezuela? En, en las clases formalmente inician en este mes, casualmente, en octubre. El 2 de octubre, la gran mayoría de nuestros estudiantes de preescolar, primaria, bachillerato, eh, iniciaron sus actividades. Bien, incluso hasta a nivel universitario también pudiéramos decirlo. Pero en esencia vamos a concentrarnos en el sistema educativo eh, básico, preescolar, primaria, bachillerato. Ellos iniciaron a partir del 2. ¿Qué necesita el niño? ¿O qué necesita ese muchacho, ese joven, ese adolescente cuando ingresa al sistema educativo a partir del mes de octubre? Pantalones, camisas, medias, mono deportivo, franela deportiva, calzado deportivo y calzado escolar. ¿Será que durante todo el resto del año escolar él no requiere eso y no hay que comprarle eso? Sí, porque hay niños, vamos, con el debido respeto a la situación, pero hay niños que son acabarropa, pero literal, acabarropa. Se pusieron a brincar, a jugar, a saltar, a hacer educación física, se cayeron, rompieron el pantalón, acabaron las medias. Hay otros que están en esa etapa de crecimiento y de repente se echan el famoso estirón y la ropa les quedó pequeña, la ropa se les dañó, el calzado se pusieron a jugar tanto con pelota que rompieron el zapato, que no hicieron, ¿bien? O pudiéramos estar hablando también incluso de los cuadernos. A lo largo del cuaderno, por allá en febrero se le acabó el cuaderno y hubo que comprarle otro. Pero realmente, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la posibilidad de que en el mes de febrero todos los niños que están en el sistema educativo en el área de primaria, específicamente, por ejemplo, en cuarto grado, compren cuadernos en ese mes de febrero? Mm, el, no sé, el 10% de los niños como tal. Pero ¿cuál es la probabilidad de que los niños que están en el cuarto grado compren o les compren cuadernos en el mes de septiembre para tenerlos nuevos en el mes de octubre o entre septiembre y octubre, entre agosto y octubre? ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos que fabricar más cuadernos en esa temporada o tener disponibilidad de cuadernos en esa temporada de septiembre y octubre, o bien agosto, septiembre, octubre, e incluso vamos a poner hasta noviembre, que necesitemos como tal? ¿Será la misma cantidad en estos 4 meses que la que requerimos en los otros 8 meses? Yo diría que no. Bien, entonces
se lleva un registro, llevar ese registro es llevar estadísticas, ¿ok? Y entonces nosotros podemos tranquilamente retroceder 3, 4, 5 años e incluso un poquito más si lo deseamos, si tenemos esos registros estadísticos y hacer las estimaciones correspondientes. Los cálculos famosos, cálculos probabilísticos. ¿Qué probabilidad hay que bajo estas condiciones determinadas se produzca o se tenga que producir tantos cuadernos, tantos zapatos, tantos pantalones, tantas faldas, tantos productos como sea necesario? ¿En qué momento del año pudiéramos decir es cuando más se requieren juguetes? Se compran juguetes a lo largo del año, porque todos los niños pueden estar comprando y solicitando un juguete en determinado momento. Pero ¿cuáles son esas dos etapas en las que las ventas incrementan considerablemente? Es decir, la demanda del producto incrementa considerablemente y por consiguiente la empresa debe ofrecer o colocar mayor producto en el mercado. Sería para la época del Día del Niño, que es en julio, y el mes de diciembre. Pero el mes de diciembre es cuando se entregan. La gente los empieza a comprar un poquito antes, desde noviembre, desde octubre, desde septiembre. Entonces, yo puedo decir, bueno, resulta que el fuerte de los juguetes va a ser entre el mes de junio, porque nos anticipamos a todo lo que se refiere el Día del Niño, junio, julio, como tal. Esos 2 meses le damos una pausa de producción, dotación en agosto y desde septiembre hasta diciembre producimos en cantidad mayor y vamos colocando el producto para que los papás vayan comprando esos productos con tiempo. Incluso hay empresas que toman los pedidos, no tienen el producto disponible en el mes de septiembre, mucho menos en octubre o en noviembre, pero sí van tomando nota y van haciendo los cálculos correspondientes para garantizar mediante la logística de entregas y demás que ese producto la persona lo tenga a partir del mes de enero. Algunos pueden hacer la solicitud para tener el producto los primeros 5 días del mes, otros a partir de la quincena, a partir del 15 en adelante. Bien, lo importante es que se tenga conocimiento de para cuándo lo necesitamos, cuánto necesitamos y cómo lo necesitamos. Y todo de allí en adelante se planifica. Bien, si yo ya tengo este conocimiento de alguna manera por años y el comportamiento de esas ventas, de esas estadísticas, se nota que tienen una cierta tendencia, yo puedo decir tranquilamente, bueno, para este año 2023 las condiciones socioeconómicas y del país son similares a las de los 3 años anteriores. Si en los 3 años anteriores hubo X comportamiento, yo voy a esperar que ese X comportamiento se repita este año. Y por consiguiente, mis ventas deben estar por el orden de tal cantidad. Para yo garantizar esa cantidad de producto terminado, pues debo contar con los materiales o con las materias primas. Y ahí es donde entra nuevamente nuestra materia o nuestra asignatura para trabajar. Todo lo que tiene que ver con las estimaciones, los cálculos. Fíjate, en el material que yo te proveo, en el área de recursos, hay unos ejercicios resueltos de manera muy sencilla, muy precisa, muy educativos. Son tomados de una página web donde se ilustran con facilidad. Ciertamente no te elaboré una guía de mi autoría, pero sí te facilito un material que está allí en la web, fácilmente explicado y que de alguna manera nos facilita el trabajo tanto a ti como a mí. ¿Ok? Allí se explica. Son cálculos relativamente sencillos. Observar muy bien. Por favor, te invito a que lo leas. ¿Ok? Y ve desglosando.
siempre es una clave que yo manejo en la parte de los ejercicios. Normalmente le doy dos lecturas al trabajo, a cualquier enunciado. En primera instancia leo completo el enunciado. Esa lectura completa me permite a mí como ubicarme de qué me están hablando. Me están hablando de cajas, de zapatos, me están hablando de cuadernos, de libros, me están hablando de una empresa que ya trabaja en el día, trabaja en la noche, o sea, me da el contexto de la situación, del caso que estamos estudiando, ¿bien? Y luego yo le doy una lectura con pausas. Mi truco está en leer hasta donde haya el signo de puntuación, sea una coma o en específico, incluso hasta preferible cuando hay un punto y aparte o un punto y seguido, porque allí se está describiendo la situación. Entonces nos habla de los datos de entrada que tenemos, qué cantidades hay de ciertos elementos, cómo se comporta o cómo se manejan esos elementos, de qué manera trabajan, ¿bien? Y nos permite tomar lo que llamamos los datos del trabajo. También nos permite establecer con claridad, definir con claridad qué es lo que nos están solicitando, que a veces muchos estudiantes cuando se les presentan los ejercicios y no los leen con claridad, llega y dice, profe, pero ¿qué es lo que usted me está pidiendo? Y uno dice, pero si ahí está claramente definido. Por eso es que te invito a que lo leas con calma y ves sacando los datos como tal. Bien. Luego de eso te vas a dar cuenta que los ejercicios simplemente es relaciones lógicas y matemáticas, donde vamos a aplicar reglas de tres, donde vamos a aplicar multiplicaciones, divisiones muy sencillas de elaborar, muy sencillas de realizar, de calcular. Pero en esencia, como te digo, son relaciones lógicas, relaciones matemáticas aplicando la lógica. Si a mí me dicen que hago esto, eso me permite tal cosa. Bien, entonces por eso es que hay ejercicios resueltos y luego te planteo los ejercicios a desarrollar. Y no solamente el ejercicio a desarrollar el cálculo, sino que te pido que hagas una interpretación en función de una información muy precisa y básica que yo te informo. Pero previamente a hacer esto, te sugiero que hagas el trabajo teórico, que es en el que definimos qué es un inventario, los tipos de inventarios y todo aquello. Bien, son dos actividades muy sencillas de realizar. Realmente traté de estructurarla de forma que te familiarices con el tema, aparte de que vas a escuchar, a visualizar este recurso tecnoformativo para tener una idea más clara de la información. Pero también te facilito la bibliografía, te facilito el material. Por favor, chequéalo, revísalo. Primera instancia, revisa la actividad, qué es lo que te estoy solicitando, chequea el material que te estoy facilitando, haces el respectivo selección de los contenidos, tomas notas, realizas las actividades y en caso de que se te presente algún tipo de duda o de inquietud, recuerda, estoy a la orden, no te quedes con esa duda o con esa inquietud, consúltame, por favor consulta, bien sea a través de la mensajería instantánea del aula virtual o a través de mi WhatsApp. El 0416 es el que yo atiendo con mayor prontitud, es el que tengo más a la mano, y el 0424 es la segunda opción. En caso de llamada, lo puedes hacer a través del 0424. Espero que los contenidos explicados hayan sido de fácil comprensión, de fácil que yo me haya hecho explicar, que yo mm, te haya facilitado la comprensión de los mismos, ¿bien? No haya provocado mayor confusión. Y estoy, nuevamente lo digo, estoy a la orden. Eh, te puedes comunicar conmigo y vale. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en un tercer encuentro. Feliz tarde.